Buena mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que la paz del Señor abunde en vuestros corazones. Así como se atreven a decir que Cristo habita en ustedes, que ustedes son hijos de Dios mediante Jesucristo, que también la paz del Señor habite en vosotros. El saludo atentamente como todos los días y que la paz del Señor abunde en vosotros. Hay muchos que dicen que quieren hallar la paz de Dios. Y con la misma boca que dicen que quieren hallar la paz de Dios, dicen que Cristo habita en vosotros. Si Cristo habita en vosotros, entonces tendrán la paz. Pero si es mentira que Cristo habita en ustedes, ustedes no tendrán la paz del Señor. Esto pasa a ser lo mismo de aquellos que dicen, Cristo habita dentro de mí, yo soy hija o hijo de Dios. Pero no pueden hacer la obra de Dios. Entonces no es Cristo quien habita en ustedes, porque si Cristo habitase en ustedes, ustedes harían la obra del Padre, harían la obra de Dios, pues porque Cristo vino a hacer la obra de Dios y hizo la obra de Dios hace 2000 años atrás. Y si ahora Cristo en espíritu habita dentro de ustedes, ustedes harían la obra del Padre, harían la obra de Dios, señores. Pero ¿qué pasa? Si solamente de los labios dicen que Cristo habita dentro de ustedes, pero en sus corazones siguen ustedes viviendo en sus propios deseos, en sus propios placeres, no es el Cristo quien habita, son ustedes. Ustedes hombres de pecado y mujeres de pecado, llenos de iniquidad. Pero entonces, ¿por qué mienten? Dicen con su boca grande que Cristo habita en ustedes. ¿Y por qué mienten diciendo que son hijos de Dios mediante Jesucristo? No son hijos de Dios. Vuestro padre es el diablo y vuestra madre Satanás. Por eso no pueden hacer la obra de Dios. Si ustedes fueran hijos verdaderamente de Dios o hijas de Dios, ustedes harían la obra de Dios, porque son hijos de Dios. Pero si ustedes no pueden hacer la obra de Dios, es porque vuestro padre es el diablo y vuestra madre es Satanás. En las Escrituras está escrito que el Hijo del Hombre vendrá y juzgará a cada uno de ustedes según sus obras. No dice, el Hijo del Hombre vendrá por última vez y va a juzgar a ustedes según su fe. No, están muy equivocados. El Hijo del Hombre en la última venida y pagará a cada uno según sean sus obras. Por eso muchas veces les digo, hagan la obra de Dios, ya que Cristo habita dentro de ustedes, déjense guiar por el Espíritu y el Espíritu los guiará a que hagan la obra del Padre. Pero ustedes deben vivir según el Espíritu, según Cristo, no según ustedes. ¿Y cómo está escrito en las Escrituras? Ya no vivo yo. Es Cristo quien habita dentro de mí, es Cristo quien vive dentro de mí, ya no vivo yo. Y Cristo vino a hacer la obra de ¿quién? De Dios. Entonces, si Cristo habita dentro de cada uno de ustedes, es Cristo quien vive en ustedes. Y ustedes harán la obra de Dios y no estarán diciendo, con la fe ya basta. ¿Dónde está tu fe sin obras? No se ve, señores. Eso es lo que le vengo diciendo y explicando desde el principio. Oigan mis palabras y sean hacedores de mis palabras, no solamente oidores, porque hay muchos que son oidores, pero no son hacedores. Hacedor es aquel que cumple la ley y los profetas. ¿Y cómo es el primer y mayor mandamiento? Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma y todas tus fuerzas. Si amas a Dios, Dios es espíritu, vos vas a vivir según el espíritu y no vas a vivir según la carne, el cual es enemistad de Dios. Pero si vos seguís viviendo en tu propio pensamiento, en tus propios deseos, en tu propia vanagloria, vos vas a seguir viviendo según los deseos y placeres de tu carne. Y es la carne enemistad de Dios, y la carne es quien te va a llevar a vos a caminos equivocados. Andarás en avaricia, en codicia, en seducciones, en todo lo que tiene que ver y lo que anda el mundo. Y el mundo es quien se apartó de la ley de Dios y más amó las tinieblas.
Por eso muchas veces le digo, ustedes deben renunciarse por completo, echar de vosotros al hombre de pecado, a la mujer lleno de iniquidad, y vuelvan a ser como cuando eran como niños. Pues ustedes mismos dicen con su boca grande, Cristo habita dentro de mí. Y entonces, ¿por qué no hacen la obra de Dios? ¿Por qué no pueden vivir según el Espíritu? ¿Por qué no pueden dejar de vivir según la carne? ¿Por qué no viven como yo, señores? ¿Por qué no tienen una vida de niños? Un niño no fuma, no bebe, no se pinta, no desprecia la imagen que Dios le dio. Un niño vive en la leche espiritual y no en la leche adulterada, en las cosas de los adultos. Recuerden que los adultos, estando dos adultos juntos, ¿qué están haciendo? Cosas de adúlteros. Cosas de adultos y se transforman en adúlteros y también son fornicarios. El hombre le fornica a la mujer ¿con qué? Con el aguijón, con el gusano, con el pene, señores. ¿Y qué le hace el hombre a la mujer? Y le hace transgresión de sangre con su miembro. Le pasa el semen a la mujer y después la mujer, después de 27 a 30 días, 25 a 27 días, ¿qué está tirando la mujer? Está tirando la misma sangre que el hombre le hizo la transgresión con el pene, con el gusano, con el aguijón, como lo quiera llamar. Y en las escrituras, ¿cómo está escrito? ¿Quién de vosotros no vuelva a nacer como este niño, viviendo en la leche espiritual y no en la leche de adultos, no entrarán al reino de Dios y no tendrán la vida eterna? Por eso le digo todos los días, renúnciense por completo, dejen de vivir a la manera de vivir como venían viviendo, como está escrito en las escrituras. Dejen de vivir a la manera de vivir que venían viviendo. ¿Quién es el que se apartó de la ley de Dios desde el principio? El hombre y la mujer. Y si ustedes están viviendo como hombres y como mujeres, ustedes están fuera de la ley de Dios. Están bajo la ley de los hombres. Y el hombre y la mujer se apartaron de la ley de Dios. ¿Y cómo está escrito en las escrituras? Que ni un hombre ni una mujer heredará el reino de Dios. Porque el reino de Dios le fue entregado por Dios mismos a los niños y a aquellos que vuelvan a ser como niños. Un niño no fuma, no tiene relación sexual, no anda en fiesta, en banquete, no anda en las cosas de los adultos, adúlteros y fornicarios, transgresores de sangre. Así tienen que volver a ser cada uno de ustedes. Renunciarse por completo porque ahora no son ustedes los que viven, ahora es Cristo quien vive en ustedes. Entonces harán la obra de Dios. Y Dios es espíritu, entonces ustedes vivirán según el espíritu y no según la carne. Hay una cierta mujer que me dice, pero todos somos pecadores. Hace 2000 años atrás está escrito en las escrituras, sean santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque aquel que os llamó Jesucristo santo es, sean santos vosotros porque yo soy santo. Fueron llamados hace 2000 años atrás a ser santos. ¿Qué significa? Que hace 2000 años atrás Jesucristo los llamó a ser santos, muriendo en la cruz del Calvario, llevando el pecado para que ustedes vivan una vida santa y no una vida de pecadores. Y después piden señales. ¿Cómo va a tener señales? Un hombre que vive en pecado no va a tener señales. Esta última generación perversa y pecadora piden señales, pero no tendrán ni una señales, porque son pecadores. Las señales de Dios solamente habita y habrá en aquellos que dejen de pecar. Estos sí tendrán señales y van a ver las señales, se van a sanar de sus heridas, los cojos caminarán porque dejarán de pecar. Dios no va a preparar señales para los pecadores, sino para aquel que deja de pecar y se transforma en hombres santos y pasa a estar en la paciencia de los santos de los últimos tiempos, de los últimos días o de los últimos tiempos, como lo quieran llamar. Por eso muchas veces les digo, señores, si ustedes no se renuncian a su vana manera de vivir que venían viviendo, ustedes no entrarán ni al reino de Dios ni a la vida eterna. Porque el reino de Dios fue heredado por Dios mismo para todos aquellos que sean como yo, como un niño. Un niño no fuma, no bebe, no anda en fiesta, en banquete. Un niño vive de la leche espiritual, así como yo vivo, tienen que vivir ustedes. Si ustedes no viven como yo vivo, en el gozo, en la paz del Señor, en la leche espiritual,
y dejando de vivir en la leche de adultos, adulterando la leche, ustedes no se salvarán. El Hijo del Hombre es quien les habla todos los días, y yo vengo a juzgar a cada uno de ustedes según sus obras, y no según su fe. ¿Dónde está tu fe? Sin obras. Mi paz les dejo como todos los días. Hagan la obra de Dios, amando a Dios con toda su mente, su corazón y su alma. Amén.